Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 26 de agosto del 2025. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, como dice Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos para poner en práctica la palabra de Dios que recibimos, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23, del versículo 23 al 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto es lo que había que hacer, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que ustedes y yo, como dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 25, que desechemos todo lo malo de nuestra vida, que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, que no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que seamos dichosos, bienaventurados, felices al poner por obra la palabra de Dios. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarnos de tu palabra, la recibamos en nuestro corazón con humildad y que la pongamos por obra y perseverando en ella demos mucho fruto y alcancemos la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor, que es lleno de amor, infinita misericordia, que no nos trata a nosotros como nuestros pecados se merecen, como nos dice en el Salmo 103, del versículo 8 al 10, hoy nos invita a reflexionar para que volvamos a Él, para que nos convertamos de nuestros malos caminos y regresemos a Él, como dirá el apóstol San Pedro allá en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde el Señor nos dice que el Señor no se tarda en cumplir su palabra, sino que nos da tiempo a nosotros para que nos arrepintamos y nos convertamos. En el Evangelio de hoy nos dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo, la menta, el aneto y el comino, y descuidáis lo más importante. Entonces aquí vemos algo muy importante. Jesús está hablando a los fariseos, está hablando a los escribas y a los cristianos de todos los tiempos. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Y por qué dice hipócritas? Dice, porque se concentran en lo material. Dice,
que pagáis el diezmo, la menta, del aneto, del comino. Vamos viendo algo muy importante. En el Antiguo Testamento había la ley que dar el diezmo. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, dice que había de dar al levita, al huérfano, al forastero, a la viuda. A esos cuatro grupos de personas había que dar. A los levitas, a los huérfanos, a los forasteros y a las viudas. Ahora, aquí vemos que no era el 10% de dinero. Eso es una forma de robar. Como dirá el apóstol San Pablo, 1 Timoteo 6:10, el afán al dinero es el inicio de todos los males. Aquí vemos claramente que era en producto de la cosecha, de lo que cosechaban, de eso tenían había que dar una décima parte de eso, de lo que se cosecha. Por eso dice Jesús que descuidáis, dice que dais el diezmo de la menta, o sea, un 10% de la menta que cosechaba, del aneto, del comino. Entonces ellos daban eso. Pero al concentrarse en lo material, se olvidaban de lo más importante, que es lo espiritual. Ahora, ¿está mal concentrarnos en lo material? Claro que no. Pero no debemos de descuidar lo espiritual. Como por ejemplo, en la historia de la iglesia han habido muchas herejías, pero dos herejías que han hecho más daño a la iglesia que Cristo fundó es la herejía de Pilagio, la herejía de Lutero. Pilagio decía, el hombre tiene que hacer obras para llegar a la salvación. O sea, y por eso, de hecho, muchos que sirven en la iglesia, que están en algún ministerio, son catequistas, se terminan saliendo, porque ellos a veces ni duermen, a veces, o sea, todo para ellos es trabajo, olvidándose que es Dios quien hace la obra y lleva a su fin, como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esa era la herejía de Pelagio. Lutero, a todo lo contrario, él decía, no se necesita nada de obras, sino se necesita tener fe en Cristo y listo, olvidándose de las obras. Entonces, los dos extremos son malos. ¿Qué hay que hacer? Tener un balance en los dos, en las obras y en la fe. San Ignacio decía, un cristiano auténtico debe de tener estos dos balances y puede ver a la cruz de Cristo como un reflejo. En lo vertical sería la plena confianza en Dios y en lo horizontal sería el trabajo que uno tiene que hacer. Siempre. La fe debe de siempre ir seguida por las obras. En esto el apóstol el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 26, nos dice una y otra vez, la fe sin obras es una fe muerta. Por eso ustedes y yo debemos de siempre esforzarnos en las obras y la fe. El Señor Jesucristo, ¿recuerdan la boda de Caná? El Señor les dijo, que llenen los cántaros de agua. No les dijo que se queden tranquilos y que tengan fe y todo va a estar bien y ahí está el vino, listo. No, ellos para que el agua se convierta en vino había que llenar esos cántaros de agua. Entonces, obra la fe junto con las obras, muy importante. Y entonces, ¿qué sucede? Los escribas y los fariseos y muchos cristianos de estos tiempos pueden concentrarse, yo doy una donación a esta escuela católica, a la iglesia, a los pobres, pero se quedan allí, olvidándose de vivir la fe, de obedecer a Jesucristo, de celebrar la fe, de seguir conociendo la fe, de extender la fe, de defenderla. Solamente se concentran en una parte de la fe. Entonces eso sería una fe parcial, ¿no? Dios quiere que seamos, como dice Santiago 1:4, íntegros, una fe integral. Y dice, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia. Entonces esto es de hecho, una de las armas con las que se puede vencer y se vence al enemigo,
la justicia. Efesios 6:14. La primera arma que da San Pablo para combatir con el mal es la justicia. Ahora, muchos pueden hacer buenas obras de caridad, pero con el dinero robado al pueblo, llámense políticos, llámense como se llamen. Y dice, oh no, yo ayudo aquí, entonces, pero no es con su propio esfuerzo, eso es con el dinero que fue robado. Dice, descuidan la justicia, o a veces nosotros cuando queremos justicia, le pedimos a Dios que nos haga justicia, y cuando a nosotros nos toca ser aquella persona que perdona, aquella persona que es justa con los trabajadores, con los hijos, con todos, entonces a veces no somos justos, somos muy injustos. Y si le pedimos a Dios justicia por y para nosotros. Eso es tentar a Dios, mis hermanos, el hacer algo malo y pedir algo bueno. Dios es amor. Entonces no podemos al amor de los amores pedirle algo bueno para mí, pero yo dar lo malo de mí. La justicia, la misericordia. ¿Cuántos de nosotros llevamos rencor en nuestros corazones con aquellos que nos han ofendido, con aquellos quienes nos han hecho daño y no somos misericordiosos? Una de las bienaventuranzas que el Señor nos invita a vivir, dichosos los bienaventurados, bienaventurados los misericordiosos. Nosotros seremos felices y bienaventurados cuando tengamos misericordia. Eclesiástico 28, del 1 en adelante, dice que el que no tiene misericordia de su hermano, ¿cómo puede esperar la misericordia de Dios? Entonces el Señor nos invita a practicar la justicia, la misericordia, la fe. Y la fe debe de ser integral, integral. Y siempre decimos, el cristiano debe de vivir los siguientes 5 pasos. 1, conocer la fe. 2, celebrar la fe. 3, vivir la fe. 4, extender la fe. 5, defender la fe. Ahora, las primeras 3 partes, conocer, celebrar y vivir, brotan del bautismo, al nosotros convertirnos en sacerdotes, profetas y reyes. Y las segundas 2, extender y defender la fe, brotan del sacramento de la confirmación, al nosotros recibir una gracia especial del Espíritu Santo y convertirnos en testigos auténticos de Jesucristo. Y estamos invitados a extender y defender la fe con nuestras palabras y con nuestras obras, dice el Catecismo de la Iglesia 1285. También el apóstol San Pedro nos dice en la primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 15 al 16, que estemos siempre dispuestos a dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Entonces, eso es muy importante. Eso es vivir una fe integral. Resumiendo, el conocer, celebrar y vivir la fe brotan del bautismo al unirnos con Cristo, 2 Corintios 12:13. Y el extender y defender la fe brota del sacramento de la confirmación. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia 1285. Así lo dice Jesucristo, Marcos 16:15. Vayan, llegan discípulos a todo el mundo. Así lo dice el apóstol San Pedro, de dar razones de nuestra fe. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Entonces, una fe integral. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. O sea, Dios quiere que practiquemos las dos, las obras y también la justicia, la fe, muy importante. Ni solo obras sin fe o ni solo fe sin obras. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Y termina diciendo, fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede pura. Entonces dice, fariseos hipócritas, ustedes limpian la copa y el plato por fuera, mas por dentro está lleno de rapiña. La rapiña es agarrar algo, es hurtar, agarrar algo arrebatando, o sea, quitar. Los fariseos se dicen a ellos mismos conocedores de la ley,
Pero el mismo Señor le dice, ustedes no practican la justicia, ustedes no practican la misericordia, más bien roban lo que le pertenece a las viudas y se visten con ropas elegantes y ellos piensan que por su apariencia como van a agradar a Dios, como muchos piensan hoy en día. Dios se fija en la apariencia del corazón. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Dios no se fija en las apariencias externas, sino en el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Llamándonos cristianos, estamos con dudas, estamos con miedo, estamos con odio, estamos con resentimiento, estamos con celos, estamos con enojos, estamos con gritos, estamos pecando con nuestro cuerpo. Y por fuera vestimos ropita elegante para que la gente nos diga, oh, y nos salude, estilo fariseo. Y dice Jesús, no sean hipócritas, primero limpien por dentro, o sea, limpien el corazón para que por fuera todo se mire bien. Porque cuando tenemos un corazón limpio, la paz de Cristo, la alegría del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo se reflejan a través de nosotros y nuestro ser cambia cuando estamos en gracia de Dios. Entonces el Señor Jesucristo hoy nos invita a tener una fe integral y a continuar nuestra conversión desde dentro hacia afuera, para que de aquella forma y de esta manera ustedes y yo cada día seamos discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les proteja, que María, que la Santísima, que la bienaventurada siempre, la Santísima Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice la Escritura en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.